Comenzamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lo primero siempre, invocar al Espíritu. El Espíritu Santo, decía Santa Teresa, te ama. Y el Espíritu Santo, nos decían en estos días que hemos pasado en Segovia, en un encuentro de los grupos de oración teresiana, y nos recordaban la figura del beato María Eugenio, y nos decían también, él decía, cuánto deseo que el Espíritu Santo lo tengáis como vuestro amigo. Entonces vamos a tenerle presente, a invocarle. Seguro que contáis siempre con el Espíritu Santo. Para todo hay que contar con el Espíritu, pero sobre todo para que realice la historia de fecundación de la palabra, la misma que realizó en María Inmaculada. Precisamente tenemos la lección todavía recibiendo el eco de la fiesta de María Inmaculada, que es una fiesta del Espíritu, una fiesta de la palabra y una fiesta en el que el Evangelio termina diciendo, aquí estoy, hágase, hágase, que es lo más bonito que podemos decir ante la palabra, hágase en mí según tu palabra. Bueno, entonces comenzamos invocando al Espíritu con un canto y recitamos, oramos todos con estas invocaciones, estas súplicas que hemos colocado aquí al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús. Y decimos todos, Espíritu Santo, inspíranos para que pensemos santamente. Espíritu Santo, incítanos para que obremos santamente. Espíritu Santo, atráenos para que amemos las cosas santas. Espíritu Santo, fortalécenos para que defendamos las cosas santas. Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús. Bueno, siempre el Espíritu, siempre. El Espíritu Santo te ama. Y el Espíritu Santo es el Padre amoroso del pobre. Y el Espíritu Santo siempre lo necesitamos para escuchar y para vivir. Pretender vivir la vida sin el Espíritu Santo es como nos decía un fraile carmelita que se llama Padre Marcelino Iragui, un hombre que quizás alguna vez os hayáis encontrado, y él estuvo mucho tiempo en la India. Y allí, en aquel tiempo, los taxis eran carros llevados por personas. Ya habréis visto en la película La ciudad de la alegría, etc. Bueno, entonces un día a un ricachón le regalaron un coche. De Inglaterra le mandaron un coche grande. Claro, él quería lucir el coche en el pueblo. Y entonces pensaba que el coche también había que empujarlo como el carrito taxi, ¿verdad? Y el hombre sudando a gota gorda y con el calor que hace allí, empuja, que te empuja. Bueno, hasta que se acercó uno y le dijo, mire, perdone, pero es que estos carros, este coche, funciona con una llave que se le da y se enciende el motor y el coche camina solo. Bueno, entonces el Espíritu Santo es el motor que guía nuestra vida. Sin el Espíritu Santo, el Evangelio se nos hace algo muy pesado y muy difícil. ¿Y qué hacemos cuando no podemos con una cosa? Pues que vamos acomodando nuestro estilo de vida a lo más fácil, a lo que coincide con nuestras fuerzas. Siempre el Espíritu Santo. Bueno, motivación, una frase del Papa Francisco. Bueno, en realidad son tres frases unidas. Vamos a ver qué nos dice el Papa Francisco. Tiene mucho que ver, creo yo, con el Evangelio que vamos a escuchar.
Veo con claridad que lo que la Iglesia necesita hoy es una capacidad de curar heridas y dar calor, una capacidad de cercanía y proximidad a los corazones. Esto es lo primero, curar heridas, curar heridas. ¿Qué os parece esto? Él lo ve con claridad, ha discernido y lo ve muy claro, curar heridas, pero sigue también diciendo una segunda cosa muy interesante. Dice, también veo con claridad que lo que la Iglesia necesita hoy es hacernos cargo de las personas, acompañándolas como el buen samaritano que lava, limpia y consuela. Hacernos cargo, ¿verdad? Ahora estábamos ahí comentando qué será de fulanita, qué será de la otra, qué será de la otra, ¿verdad? A veces también otra me preguntaba, ¿qué es de aquella que venía con el tacatá? Pues bueno, hacernos cargo de las personas, no olvidarlas. Y a veces, pues alguna ha fallecido, otras están en residencias cercanas, etc. Otras están en el hospital. Bueno, y termina diciendo esto tan bonito. Dice, también veo con claridad que la Iglesia tiene que caminar con las personas en la noche. Caminar con las personas en la noche. Saber dialogar e incluso descender a su noche y oscuridad sin perderse. En algunos lugares hay algunos jóvenes que salen de noche para dar de comer a los que están sin nada. Me acuerdo en Montevideo que me encontré con un santo, se llamaba Chepi, y tenía una pizzería. Y había formado un grupo de gente, y él trabajaba por la mañana en la pizzería, ¿verdad? Y después de comer preparaban una cantidad tremenda de cocido con patatas, con papas, y por la noche salían, y eran muchos, salían debajo de los puentes, y daban, dice que igual 800 cenas, daban cada día. Y lo que más, bueno, una de las cosas que me llamó la atención, este testimonio está en la revista Orar, hace ya un tiempo, por si queréis buscarlo, y decía él, cuando llegamos allí, nos dicen, antes de comer, queremos rezar, queremos estar hablando con Dios. Me llamó mucho la atención eso, y a él también le llamaba la atención. Bueno, por tanto, bajar a la noche sin perdernos e iluminar a muchas personas que están ahí, no lejos de nosotros, sino también cerca de nosotros. Hay mucha gente que está buscando sentido a su vida. Sentido. ¿No es así, María José? Sentido a su vida. Bueno, entonces, caminar con las personas en la noche, bueno, ya lo hemos leído. Vamos a ver ahora un poquito el contexto. Siempre decimos algo del contexto del texto. Contexto del texto. El texto es Mateo 11, 2, 11. Mateo 11, 2, 11. Bueno, y ya sabemos que Mateo es distinto de Lucas. Decíamos que Lucas escribe para comunidades de tendencia greco, más bien de tendencia, o sea, de formación de estilo griego, un estilo más universal. Pero Mateo escribe para comunidades cristianas que vienen, ¿de dónde vienen? Del judaísmo, ¿verdad? Son comunidades judeocristianas. Ellos han sido judíos y por tanto tienen una formación que no pueden olvidar, aunque hayan entrado a formar parte de la Iglesia. Entonces Mateo es especialmente sensible para dirigirse a estas comunidades judeocristianas. Bueno, y decíamos el otro día que en Mateo había grandes discursos, pero también hay narraciones de milagros. Y no sorprende que después de haber narrado narraciones milagrosas de Jesús, como por ejemplo, ¿os acordáis del leproso?
del paralítico que lo llevan entre cuatro y lo descuelgan y lo ponen delante de Jesús, o después de decir que Jesús comía con pecadores, después de decir que Jesús cura a la hemorroísa o a la hija de Jairo. Bueno, después de narrar estos milagros, habla también de discursos, pero sorprende que casi en el medio del Evangelio de San Mateo se introduzca este texto que habla de Juan el Bautista, porque de Juan el Bautista había hablado al comienzo del Evangelio, pero ahora en la mitad del Evangelio mete a Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene Juan el Bautista? Bueno, pues tiene un sentido muy importante, porque fijaos, Juan Bautista era un hombre muy coherente y que tenía muchos seguidores. Y cuando escribe Mateo a las comunidades cristianas, sigue habiendo un buen grupo de seguidores de Juan el Bautista. ¿Se entiende esto? Sigue habiendo seguidores de Juan el Bautista. Y entonces a Mateo le interesa recordar este hecho para tender puentes hacia los discípulos de Juan el Bautista. Porque aunque parece que hay diferencias fuertes entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús, piensan que se pueden entender. Y por eso este relato es como tender un puente para acercarse a los seguidores de Juan el Bautista. Bueno, por tanto, creo yo que es el por qué Mateo introduce este texto, porque quiere tender puentes con los discípulos de Juan que siguen en las comunidades, ¿verdad? Bueno, después también es importante que entendamos que cuando eso nos pasa a nosotros en la Iglesia Católica, no todos somos de la misma cuerda, y a veces entre la tendencia de una parroquia alentada con un párroco y otra parroquia alentada por otro párroco, pues hay sus diferencias, ¿verdad? Unos insisten más en unas cosas, otros ponen el acento en otras, y a veces puede ser que surjan rencillas, divisiones entre unos grupos y otros de la Iglesia. ¿Os parece que esto no se da? Yo creo que sí que se da. Bueno, entonces, pues en las primeras etapas de la comunidad había también esto. Vale. Tercero, para los judíos no era fácil aceptar a Jesús como Mesías. No era fácil esto. Le podían aceptar como profeta, como maestro, pero Mesías. Hay un episodio muy significativo en la vida de nuestra hermana Edith Stein, que seguramente igual alguna vez habéis oído, y es que cuando Edith Stein se convierte a Jesús, se convierte a la vida católica, una de las que más se oponen a este paso, ¿sabéis quién fue? Su madre. Muy bien, su madre. Porque decía su madre, pero ¿cómo se le ocurrió a este? Admiraba a Jesús, pero no podía entender que fuera el Mesías como el que quitaba el puesto al Dios, al Yahvé. Bueno, no era fácil para los judíos. De igual manera, tampoco en nuestra sociedad es fácil reconocer a Jesús como el Señor. Se le puede reconocer como un personaje más o menos importante que hizo muchas cosas buenas, pero como lo reconocemos nosotros como Señor, esto no es fácil. Y una última cosa. La manera de ser y actuar de Jesús les desconcertaba. Bueno, pasamos. Y otra cosa también muy bonita. En la cultura judía, nosotros cuando queremos contar una cosa, utilizamos un concepto, una idea, porque somos de mentalidad
griega, que venimos del griego, de los griegos. La historia, la filosofía griega nos ha marcado mucho. Pero el pueblo de Israel es un pueblo oriental. Y cuando quiere hablar de una idea, ¿sabéis lo que hace? Cuenta una historia. Cuenta una historia. Entonces, este relato lo que pretende es contarnos, decirnos algo muy importante, una idea muy importante, y una idea de que Jesús es el Señor. Y una idea muy importante, y es que ¿en qué consiste lo fundamental de Jesús? ¿En qué consiste? Esto lo vamos a ver, pero quedaos con esto, ¿verdad? Lo mismo que en otras culturas africanas, para contar algo, para decir algo unos a otros, se cuentan cuentos. Se cuentan cuentos. Nosotros decimos más bien ideas, aunque también utilizamos cuentos y utilizamos parábolas, pero estos pueblos más. El pueblo judío, para contar algo, utilizaba un relato. Vale, y el texto subraya la alegría de la llegada de los tiempos mesánicos. Por eso, este domingo, ¿sabéis cómo se le llama a este domingo? Gaudete, gaudete, un domingo de la alegría. Y por eso, aunque en pocas iglesias se da, pero ¿cuál es el color? El color del Adviento, ¿cuál es? El morado. Pero ¿cuál es el color de este tercer domingo de Adviento? El rosado, donde lo haya, claro, donde lo haya, ¿verdad? Pero es el rosado, como que la alegría puede más que el morado. Bueno, vamos a leer el texto. Lo leemos todos. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. ¿Qué os parece? Difícil, bonita, sugerente, fascinante. Vamos a entrar un poquito, aunque solo sea un poquito, en esta lectura. Primero, Juan había oído en la cárcel las obras del Mesías. Bueno, ¿por qué Juan está en la cárcel? En la cárcel de Maqueronte. Maqueronte, si habéis estado en Tierra Santa, era un palacio que tenía sus mazmorras, y este palacio está cerca del Mar Muerto. ¿Os acordáis? Uno se pone a mirar y aparece el Mar Muerto y arriba las montañas, ¿verdad? Las montañas con cuevas, con grutas, porque allí vivieron muchos tipo monjes, ¿verdad? Entre ellos los esenios, ¿verdad? Y otros que vivían por allí. Bueno, entonces allí tenía este Herodes, tenía un gran palacio donde él vivía, pero tenía también mazmorras en las que estaba encarcelado Juan. ¿Por qué estaba encarcelado Juan? Por el
regalo de una bailarina, bueno, después morirá por el regalo de una bailarina a una mujer adúltera, ¿verdad? Por un capricho, digamos, por un capricho nefasto, morirá, entregarán su cabeza en una bandeja. Pero en este momento Juan está en la cárcel. Bueno, y en la cárcel es símbolo de oscuridad. Entonces Juan oye, sus discípulos van a verle, y oye hablar de Jesús. Oye hablar de las obras de Jesús. Esto es muy importante, las obras de Jesús, porque Santa Teresa decía, ¿recordáis lo que quiere el Señor? Obras quiere el Señor. Y para esto es el matrimonio espiritual, para que nazcan obras. Bueno, entonces, lo que van a contarle a Juan en la cárcel, que ya de por sí es oscuridad, ¿verdad?, y le cuentan las obras que está haciendo Jesús. Bueno, entonces, esto tiene dos lecturas. Una, que Juan se desconcierta, entra en crisis, porque las obras que ve, que realiza Jesús, no coinciden con lo que él piensa y cree que tiene que ser el Mesías, ¿verdad? Y por tanto está desconcertado. Yo esperaba, ¿os acordáis de otros que también esperaban? Los discípulos de Maús. Y nosotros esperábamos pero entonces, de alguna manera, una lectura del texto puede ser esta, que Juan se ha decepcionado porque esperaba que el Mesías fuera otra cosa. Pero también podemos hacer otra lectura muy bonita, y es que Juan, hemos dicho aquí, yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino. Entonces Juan siempre está preparando el camino. Y de alguna manera puede ser también porque Juan había saltado de gozo en el vientre de su madre y había señalado a Jesús como el Cordero, y había visto cómo algunos de sus discípulos le dejaban a él y se iban detrás de Jesús. Entonces él ya sabía cuáles eran las obras de Jesús, no eran desconocidas para él. Entonces, ¿qué? Entonces Juan envía a los discípulos para que aprendan, para que escuchen a Jesús y para que aprendan a conocer al Mesías. ¿Se entiende esto? Por tanto, es otra lectura, ¿verdad? Desde luego, cuando escribe Mateo el Evangelio, sí que es importante que los discípulos de Juan descubran quién es Jesús, y de alguna manera puedan eliminar la mentalidad vieja que tienen y puedan acercarse a descubrir y a seguir a Jesús. Por tanto, tenemos dos caminitos, ¿verdad? Yo, cuando estaba preparando esto, primero me incliné mucho porque Juan entró en crisis, ¿verdad? Pero después he ido pensando que también él preparó caminos y sigue preparando caminos para que las personas se acerquen a Jesús. Bueno, pasamos adelante. Y la pregunta que le van a hacer los discípulos a Jesús es una pregunta tan importante. ¿Eres tú el que tiene que venir o tenemos que esperar a otro? Una pregunta valiente, una pregunta que cambia la historia, una pregunta que puede ser que nos hayamos hecho nosotros en algún momento de la vida. ¿Eres tú? ¿Eres tú mi Señor? ¿Eres tú el que tenía que venir? ¿Eres tú el que nos habla del Padre? ¿Eres tú? San Juan de la Cruz, cuya fiesta vamos a celebrar el sábado, precedida por una vigilia a las 8 en la iglesia y precedida también esa tarde por un tiempo de silencio que hemos preparado para los que queráis, no sé a qué hora empieza, ¿a las 5:30? 4:30,
los que queráis, un tiempo, una tarde de silencio y adoración el viernes. Una tarde de silencio y adoración desde las 4:30. Después participaremos en la Eucaristía de las 7:30 y a las 8, vigilia. Bueno, entonces Juan de la Cruz dice que en Cristo el Padre nos lo ha revelado todo y nos lo ha dicho todo. Por eso no es tiempo de andar buscando, de andar pidiendo que nos siga revelando cosas, porque a veces estamos como quien está esperando que venga una manifestación mayor que la que se nos ha dado en Cristo. ¿No os parece que esto es también actual? Y a veces, que hay apariciones en tal sitio, todos allí a tal sitio porque parece que para nuestra fe necesitamos algo prodigioso. Bueno, quien vaya que vaya, ¿verdad? Pero, dice San Juan de la Cruz, el Padre todo nos lo ha dicho en Cristo. Vete a Cristo, vete al Evangelio. Bueno, entonces, ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? ¿Eres tú? Es una pregunta muy fuerte, es una pregunta valiente, de las que pueden cambiar la historia. ¿Eres tú? Bueno, Juan, como os he dicho, puede ser que entrara en crisis, porque ciertamente Juan hablaba del reino, de la justicia, pero era un hombre muy exigente consigo mismo, pero también duro. Él esperaba que viniera azufre, fuego y azufre, para que quemara a los que no eran fieles. Él esperaba eso, ¿verdad? Y se encuentra con que Jesús, que también pide conversión, pero va y se sienta a comer con pecadores. ¿Cómo concebir eso, verdad? En vez de ir allí con el hacha, resulta que se sienta a comer con los pecadores. Y en vez de castigar el pecado, va y perdona, y perdona. Y en vez de tener un tono fuerte, tiene un tono de dulzura y de suavidad. No me digáis que no es posible que Juan entrara en crisis, porque dice, este es otro. Juan realmente hablaba otro lenguaje y tenía otra manera de obrar. Y viene Jesús, y tiene otra manera totalmente distinta de actuar. Jesús no criba y separa el grano bueno de la paja, sino que tiene otra manera más bondadosa, más evangélica, más dulce de predicar. Bueno, por tanto, esta pregunta, ¿eres tú? Muy importante para nosotros. ¿Eres tú en algún momento de la vida, cuando anda uno ahí discerniendo a ver qué pasa, qué hago, a quién entrego mi vida, ¿verdad? Pues, ¿eres tú? Dice un hermano nuestro llamado Carlos de Foucault, dice, cuando descubrí a Jesús, comprendí que no podía hacer otra cosa sino vivir para Él. Cuando uno descubre a Jesús, descubre que su vida tiene sentido entregándola a Jesús, entregándola a Él. Bueno, pasamos adelante. Y Jesús no responde directamente a Juan, a los discípulos de Juan, porque los discípulos de Juan le dicen, ¿eres tú o no eres tú? No les dice, soy yo, sino que les dice, id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Qué bonito esto, lo que estáis viendo y oyendo. Y este es el método misionero que ha empleado siempre la Iglesia. Hablar de lo que estamos viviendo, contar lo que estamos viviendo. Por eso valen más las obras que las palabras, o valen más las obras que acompañan a las palabras que las palabras solas. ¿Se entiende esto? Obras son amores, decimos, ¿no? Y no buenas razones. Bueno, entonces este método misionero también lo utilizaban la primitiva Iglesia. Por ejemplo,
¿Cómo comienza la primera carta del apóstol San Juan? ¿Os acordáis? Lo que hemos visto y oído, eso es lo que os anunciamos. Eso es lo que os anunciamos. Lo que hemos visto y oído. ¿Cuándo nos convertimos nosotros en evangelizadores? Cuando contamos lo que hemos visto y oído, ¿verdad? Os cuento una anécdota, ¿verdad? Un día fueron 2 misioneros a una comunidad indígena en un país americano y estaban empeñados en hablar con el cacique, con el jefe de la tribu, y le machacaban diciendo que queremos contarte lo que tenemos pensado decirte, ¿verdad? Ya finalmente un día el cacique les dijo: venga, decidme lo que tenéis que decir. Entonces se pusieron los dos a hablar, un rato tremendo, y al final le preguntaron: ¿qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido? Y él dijo, el cacique dijo: esto rasca, y rasca muy bien, pero rasca donde no pica. Bueno, ya, se fastidió todo el asunto. Bueno, entonces lo que estáis viendo y oyendo, transmitir una experiencia, transmitir no teorías, sino transmitir experiencias. Os anunciamos lo que hemos visto y oído. Primera carta de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4. Bueno, ¿y cuáles son estas obras que ven? No son obras justicieras, obras de fuego, de azufre, sino que son obras llenas de ternura y de liberación. Vamos a ver cuáles son las obras que realiza Jesús. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen, los muertos resucitan, y los pobres son evangelizados. Esta es la esencia de lo que hace Jesús, la esencia de las obras de Jesús. ¿Os llama la atención alguna cosa así, a primera vista, en estas obras de Jesús? ¿Os llama la atención? Claro que sí que te llama la atención, ¿verdad? Bueno, a mí me han llamado la atención dos cosas. Una, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos describir a una persona buena, de estas que están en nuestro ambiente, ¿qué diríamos de ellas? ¿Verdad? Son personas que aman mucho. Bueno, ojalá lo digamos eso, ¿verdad? Pero quizás digamos, son personas que rezan mucho, que van mucho a misa. ¿No decimos eso? Bueno, el caso es que llama la atención que entre las obras de Jesús no hay ninguna relacionada con esto que llamamos obras piadosas, sino que todas las obras de Jesús tienen que ver ¿con qué? Con las personas, con el ser humano, con las personas, ¿verdad? ¿Está claro? Ciegos, cojos, leprosos, sordos, muertos, pobres. Esa es la primera cosa que llama la atención. Y la segunda, normalmente, pues, se queda para el final, como en un crescendo, ¿verdad? Se queda para el final lo más importante. Cuando en las fiestas de San Pedro asistimos u oímos los fuegos artificiales, ¿dónde está la traca más importante? Al final, ¿verdad? Al final. Bueno, pues ¿cuál es la traca importante de este texto? ¿Cuál es el final? Podía haber sido el final y los muertos resucitan. Pues ¿qué aparece al final? Los pobres son evangelizados. Curiosamente, los pobres son evangelizados. Es como la traca final, como lo más importante. Bueno, entonces dice Jesús a los discípulos, id y decidle todo esto, todo esto. Y este texto, ¿de quién viene? ¿De quién es escogido este texto? ¿De qué profeta? Del profeta Isaías.
Entonces Jesús les dice a los discípulos, id y decid que lo que yo hago está en línea con los profetas, con el mesianismo que anunciaron los profetas. Por eso este domingo, si tenéis ocasión y leéis la primera lectura, es del profeta Isaías y habla de todas estas cosas. Y Jesús dice, hay una continuidad entre lo que yo hago y lo que anunciaron del Mesías los profetas. ¿Se entienden estas dos cosas? Bueno, no quiere decir que rezar sea malo, ojo, pero curiosamente insiste en la atención, bueno, obras. ¿Para qué sirve el matrimonio espiritual? Dice Santa Teresa, pues para que nazcan obras, obras, obras. Bueno, muy bien. Y quería cantaros también, bueno, entonces lo primero, el ser humano pasa. Los pobres no son solo objeto de misericordia, ¿verdad? Sí, de compasión, sino que son objeto de la bendición de Dios. Porque en aquel tiempo parecía que solo podían ser creyentes, ¿quiénes? Los ricos. Y entonces los pobres son evangelizados, significa los pobres son bendecidos, los pobres son mirados con cariño. Bueno, y quiero cantar esta canción de Pedro Casaldáliga, porque lo que compra a Dios no son las riquezas, sino que lo que compra a Dios son, como dice aquí, la pobreza. Decir tu nombre, María, es decir que la pobreza compra los ojos de Dios. María es decir amor. ¿Os gusta el texto y la canción? Bueno, la canción, la música la ha puesto nuestro amigo Rafael María León, y la letra es de Pedro Casaldáliga. Bueno, pasamos adelante. Y después de esto dice Jesús, y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Escándalo es una piedra de tropiezo. Una piedra en la que uno tropieza y se cae. Entonces dice Jesús, bienaventurado el que no se escandaliza de mí, el que es capaz de ver en mí el rostro del Padre. Y, sin embargo, pues, Jesús, hay personas a las que escandaliza. ¿Por qué os parece que escandalizará Jesús a algunas personas? ¿Por qué? Por la verdad. Pues muy bien, por la verdad. Pero a veces también porque Jesús tiene un tono, hemos dicho, de bendición, de dulzura, de cariño. Y a veces el enemigo nos puede meter dentro como el deseo de mano dura, de que las cosas hace falta mano dura. Y este estilo de Jesús nos puede parecer, digo yo, demasiado blando, demasiado... No, decís que no. Bueno, muy bien, venga. Porque Jesús dice la verdad, porque Jesús rompe los moldes y no viene a imponer, sino a ofrecer una dinámica de servicio. Y además está dispuesto a aceptar la injusticia, terminando rechazado y crucificado. No lo olvidemos, ¿verdad? Juan termina en una cárcel, pero Jesús termina en una cruz. Bueno, y además por blasfemo. Vale, y pasamos ya al final. Bueno, y entonces Jesús, al que han venido a preguntar discípulos de Juan, realiza un piropo precioso a Juan Bautista. Realmente, para Jesús, Juan era muy importante y lo apreciaba mucho y lo valora mucho. Entonces viene a decir, oye, habla a toda la gente, ¿qué salisteis a ver? ¿Qué salisteis a ver? ¿Salisteis a ver una caña?
Curiosamente, la caña era el símbolo que tenía el escudo de Herodes. Tenía una caña, ¿verdad? ¿Salisteis a ver la caña que tiene Herodes en el escudo? ¿Salisteis a ver eso al desierto? Y le dirían, no. ¿Salisteis a ver a una persona que vestía con lujo? No. ¿Cómo vestía Juan? Con piel de camello. Y se alimentaba de miel silvestre. No, diría la gente. ¿Salisteis a ver a uno que vive en palacios? Pues no. Y entonces sigue diciendo, pues ¿qué salisteis a ver entonces? ¿A un profeta? Dice Jesús, sí, salisteis a ver a un profeta y a uno que es más que profeta. Y él dirá entonces, es el mayor de los nacidos de mujer. Pero marcan bien los tiempos del Antiguo Testamento y del Nuevo, porque dice, Juan es muy importante y le aprecio mucho, pero el más pequeñito en el reino de los cielos vale más que él. ¿Qué significa esto? Que en el reino de Jesús, los grandes, ¿quiénes serán? Los pequeños. Y los primeros, ¿quiénes serán? Los últimos. Y los que reciban el ven aquí, benditos de mi Padre, porque han estado implicándose, dando de comer, dando de vestir, bueno, etcétera. Todo esto que lo sabéis muy bien por un texto de Mateo impresionante. Mateo 25, 31, 46. ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos? Cuando lo hiciste con uno de estos mis pequeñitos hermanos. Entonces, en el reino de Jesús, lo más importante es ser pequeñito, porque él, siendo el más importante, dirá San Pablo, ¿qué se hizo? El último de todos y el más pequeñito de todos. Bueno, pues este es el reino de Jesús. Bien, vale, pasamos adelante. ¿Somos capaces de entender esto? Y ya Agustina adelanta la pregunta que íbamos a hacer ahora, ¿verdad? ¿Somos capaces de entender esto cuando el espíritu del mundo es todo lo contrario? Pues ahí está, para eso estamos aquí, para contagiarnos el espíritu de Jesús. Y para eso está la palabra, y para eso está María y el espíritu. Bueno, preguntas. Conecta. Bueno, primero la pregunta que dice Agustina, que no la hemos puesto, pero la podíamos poner. ¿Somos capaces de vivir esto? Pues podíamos decir, para nosotros es imposible, pero para Dios es posible. Bueno, segunda pregunta. Conecta contigo lo que dice y hace Jesús. ¿Te fascina esto? Esta manera que tiene él. Bueno, tercera. ¿Qué signos intuyes o ves o oyes de su presencia en este momento? ¿Descubres la presencia de Jesús en los santos de la puerta de al lado? ¿Descubres palabras que te recuerdan a Jesús? Yo creo que todos tendremos esta experiencia, ¿verdad? Bueno. ¿Descubres que Jesús se manifiesta en signos frágiles y pobres? ¿Verdad? Podía venir con una autoridad, con ejércitos. Bueno, ¿puede llegar a defraudarte el Dios de la ternura y de la bondad? No, decís por aquí que no te defraude, no me defraude. Vale. ¿Qué imagen tienes de Dios? ¿Qué imagen tienes de Dios? ¿Qué compartes de Jesús con los que te rodean? ¿Compartes también esto, lo que hacía Jesús? ¿Y conoces a personas que necesitan y esperan hoy a Jesús? ¿Conocéis? Yo creo que hay más de lo que nos parece. Más de lo que nos parece. Aunque una mirada superficial, pues, nos puede dar la impresión de que hay mucha gente que está de vuelta, que se ha borrado. Pero en el fondo, ¿cómo se puede estar fuera de la órbita de Jesús? ¿Cómo se puede estar? Bueno, sobre todo cuando no lo escondemos ni lo falsificamos. Vale, pasamos adelante y para orar la palabra
hemos puesto primero, hemos escogido la pregunta, ¿eres tú? ¿Eres tú? Y fijaos qué respuesta tan bonita da Juan de la Cruz. Cristo es mío y todo para mí. ¿Lo decimos todos? Cristo es mío y todo para mí. Qué bonito esto. Cristo es mío y todo para mí. Bueno, después esta frase de Carlos de Foucault también. Cuando descubrí a Jesús, comprendí que no podría hacer otra cosa que vivir para Él. También esto es muy bonito, muy evangélico. Carlos de Foucault. Pasa. Y hacemos todos esta oración del Apocalipsis que entronca nuestro camino de Adviento, ¿verdad? Maránata. Bueno, decimos todos, ven Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que escucha diga, ven. El que tenga sed, venga. El que quiera, tome gratis el agua de la vida. Aquel que testifica estas cosas dice, sí, vendré pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Maránata, ven, Señor Jesús. Bueno, y terminamos con una canción, ¿verdad? Con una canción de Ain Karen, que seguramente habréis oído muchas veces las canciones de este grupo, y que vamos a escuchar puestos de pie. Como ya la canción dice, poneos de pie, bueno, pues nos ponemos de pie y si conocemos la canción, nos vamos incorporando al canto. Poneos en pie y alzad la cabeza. Poneos en pie y alzad la cabeza. Mirad que llega el Hijo del Hombre a la tierra. Viene a habitar vuestro hogar. Poneos en pie y encended la lámpara. No os halle dormidas, que arda vuestra llama. La cabeza, mirad que llega el Hijo del Hombre a la tierra y viene a habitar vuestro hogar. Poneos en pie y encended la lámpara, no os halle dormidas, que arda vuestra llama. Velad y estad atentas, leed los signos de los tiempos, el reino de Dios está cerca. Poneos en pie y alzad la cabeza, mirad que llega el Hijo del Hombre a la tierra y viene a habitar vuestro hogar. Poneos en pie y encended la lámpara, no os halle dormidas, que arda vuestra llama. Velad y estad alerta, cuidad la luz en vuestras velas. El Hijo del Hombre llama a la puerta. Poneos en pie y alzad la cabeza. Mirad
mirad que llega el Hijo del Hombre a la tierra y viene a habitar vuestro hogar. Poneos en pie y encended la lámpara, no os hagáis dormidas, que arda vuestra llama. Bueno, pues con esto terminamos recordándoos que el viernes tenemos a las 4:30, para los que queráis, una experiencia de silencio y adoración. Los que queráis venís aquí a la portería, ¿no es cierto, Charo? A la portería y ya nos indicarán dónde. 4:30, experiencia de silencio. Después, Eucaristía. Y a las 8, en la iglesia, vigilia de oración con San Juan de la Cruz. Y al día siguiente celebraremos la fiesta de este hermanito pequeñito, bajito de estatura, pero que era un gigante del espíritu, llamado Juan de la Cruz. Bueno, también deciros que mañana a las 8, aquí en este salón, tendrá lugar el encuentro con los que queréis participar en los grupos de la Asamblea Diocesana. Algo fascinante para todos. No os lo perdáis. Aunque no hayáis rellenado la fichita, podéis venir aquí y rellenar la ficha y participar en estos grupos. Ya os indicarán cómo vamos a realizar el camino. Buenas noches a todos y feliz semana. Gaudete.